Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla, a un nuevo episodio, especialmente para ti que viviste el huracán Otis en Acapulco. Este espacio es para ti, esta información y estas herramientas son para ti. Y también si tú tienes familiares que vivieron esto, eso también es para ti. Mi nombre es Gaby Durán, soy coach en resiliencia y te pido que si conoces a alguien que necesite esta información, por favor se la compartas. Y hoy tengo una invitada muy especial, ella es Verónica Rivac, ella es coach ontológica, experta en inteligencia emocional y neurociencias, y vamos a platicar en esta charla acerca de la importancia de cómo mantenernos en calma frente a situaciones de adversidad, situaciones vulnerables. Nos va a hablar un poquito de ella, así es que bienvenida, Verónica, bienvenida a este espacio. Cuéntanos un poquito más de ti, a qué te dedicas, cómo ayudas a las personas. Bueno, Gaby, muchas gracias por este espacio. Ya te lo dije en lo personal, me parece muy valioso hacer este tipo de entrevistas y demás en estas circunstancias y momentos, porque creo que muchos tenemos para sumar y para aportar, así que poder darlo es realmente una bendición, ¿no? Que por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Bueno, como bien dijiste, yo soy coach ontológico profesional. Me especializo en todo lo que es inteligencia emocional y neurociencias. Justamente mis especialidades tienen que ver con todo un proceso que nos lleva a distinguir las emociones para poder gestionarlas, qué nos pasa con las emociones, y viste que alrededor de las emociones hay todo un mundo. Es como que por un lado las subestimamos a las emociones o no les damos bolillas, pero yo digo, las emociones son el centro de nuestras vidas. Vos cuando salís de tu casa, que vas a trabajar o te vas a la universidad, no decís, bueno, dejo las emociones en una valija o las dejo en el placar. Nosotros nos vamos con todo el bagaje emocional a donde sea que nos estemos yendo, ¿no? Por eso a mí me parece muy importante que podamos aprender sobre las emociones, a gestionarlas, y sobre todo a autoconocernos, ¿no? El autoconocimiento me parece una de las herramientas más valiosas que hay y que nos permiten superar adversidades. Creo que es muy importante, como bien mencionas, nuestro conocimiento y nuestra gestión emocional, porque siempre lo repito, somos nosotros mismos quienes nos vamos a ayudar a salir más rápido frente a la adversidad, ¿no? Nosotros podemos tener o tenemos esta gran herramienta que si la sabemos utilizar, es como un motor que nos puede ayudar a impulsarnos a enfrentar mejor las situaciones y poder salir y enfrentar la adversidad con una mayor resiliencia. Eh, ¿Cómo, cuando hablas de gestión emocional, a qué te refieres? Para que la gente que no sepa esto, porque muchas veces es como de gestiona tus emociones y la gente dice como de, pero ¿cómo se hace eso? ¿A qué se refiere? Sí, qué lindo que lo preguntás, Gaby, porque muchas personas tienden a pensar que cuando hablamos de gestión emocional se trata de vivir emociones positivas y quitarnos las negativas, ¿no? Y yo siempre digo, ¿cómo nos vamos a quitar emociones si todas las emociones tienen sus funciones? Por ahí al principio es entender eso, que todas las emociones que nosotros vamos teniendo, ya sea la angustia, el enojo, la tristeza, bueno, bronca que deriva un poco del enojo. Por ejemplo, el enojo tiene la función de mostrarnos que hay un obstáculo en nuestra vida, ¿no? Estamos teniendo un objetivo y hay un obstáculo, entonces nos enojamos. El enojo también aparece cuando vemos infringidos nuestros valores o cuando algo nos parece injusto y muchas veces decimos, no, no me quiero enojar más. No, bueno, pero el enojo te está mostrando que hay algo que está infringiendo tus valores. Si eso que está pasando a vos te está causando enojo, significa que no va con tus valores. Ahí hay algo para rever. El tema está en no enojarse desorbitadamente y, no sé, ir a matar a alguien o a pegarle a alguien,
eso es disfuncional, estaríamos gestionando disfuncionalmente la emoción. Y funcionalmente nosotros podríamos estar diciendo, bueno, a ver, ¿qué me viene a mostrar esta emoción? Y me está mostrando que tal situación infringe mis valores. Entonces yo decido ante esta situación poner un límite. No voy a permitir que tal persona haga tal cosa porque a mí me hace sentir mal. Entonces de esa manera yo puedo utilizar el enojo a mi favor, por así decirlo, permitiendo que esa situación no pase más en mi vida porque yo decido poner un límite ante esta situación. Y así con todas las emociones, ¿no? Gestionarlo significa como poner las emociones a nuestro favor, desde a nuestro lugar, que vengan para acá. Sí, y Vero, ¿qué pasa cuando pasamos por un momento adverso? ¿Por qué se nos revuelven tanto las emociones? Bueno, ahí hay una hormona muy buena que nos promueve a sacar nuestros recursos para afrontar una amenaza. Entonces no podríamos decir no quiero tener nunca cortisol o no quiero tener nunca estrés, ¿no? Al contrario, nos ayuda a nosotros a poder huir de esa amenaza que estamos percibiendo. Después vamos a hablar qué pasa cuando el cortisol es elevado, pero respondiendo a tu pregunta, es la interpretación que nosotros hacemos de ese hecho y si estoy viendo ese hecho como una crisis o una adversidad, significa que estoy interpretando que del otro lado hay una amenaza que está apareciendo en mi vida y yo no tengo recursos para afrontarla, ¿no? Como el tema del huracán. De repente veo que viene un viento a 250 kilómetros y ¿cómo hago para afrontar esto? Entonces ahí inminentemente yo voy a entrar en crisis y en estrés, ¿no? Por eso liberamos cortisol y en ese momento tenemos que tratar de hacer algo para salvar nuestra vida. Entonces el cuerpo entra en un estrés constante en el que lo único que le interesa es la supervivencia. Por eso se nos revuelven las tripas, porque nosotros interpretamos lo que estamos viendo como una crisis o como una adversidad, eh, viendo que eso es una amenaza. Como si apareciera en este momento un león al lado nuestro y no tenemos manera de escapar. Sabemos que nos va a comer y nos va a matar. Entonces ahí es donde yo entro en crisis y se me revuelve todo el estómago y seguramente pasen un montón de cuestiones más. Por eso decimos que viene muy relacionado con las neurociencias porque tiene que ver con nuestra manera de pensar. Ahí, ¿qué recursos tengo yo para afrontar esta crisis? ¿O qué recursos tengo yo para afrontar esta adversidad que se me está presentando? Por eso se nos revuelve todo, la vida. Sí, sí, la verdad es que de por sí nadie nos enseña a manejar este tipo de eventos. No tenemos, nadie nos enseña emocionalmente ni mentalmente cómo tener la fortaleza para afrontar, ¿no? Y totalmente creo que un evento como este, pues literal es supervivencia, ¿no? Supervivencia pura. Como tú lo mencionas, el cuerpo lo único que quiere es vivir, ¿no? O sea, la supervivencia. Quiere vivir. Entonces, creo que pues todo está como revuelto, muchas emociones. ¿Cómo podemos entonces comenzar a trabajarnos para empezar a fortalecernos, para tener un poco más, pues sí, de esta fortaleza interna que nos ayude a enfrentar mejor las situaciones? Bien, en primer lugar, yo te diría que lo mencioné al principio, el autoconocimiento, porque el autoconocimiento nos va a permitir a nosotros saber cómo actuamos frente a las distintas emociones que se nos van presentando en la vida. Lo que yo te podría decir, cómo podemos hacer para afrontar una situación de estrés o de crisis, y primero estar calmos, ¿no? La calma, que en ese momento es muy difícil, porque ¿qué pasa a nivel cerebral? Se bloquea la zona prefrontal del cerebro que está de la frente, que es la zona del raciocinio, la zona de la mente que a mí me permite razonar cómo actuar. En ese momento de crisis y de supervivencia, lo único que se activa es el sistema
reptiliano del cerebro. Lo único que quiere es huir, lo único que quiere es salvar su vida. Entonces, para volcar toda la energía a salvar su vida, tiene que bloquear otra parte del cerebro que no la voy a estar usando. Yo en ese momento no necesito el raciocinio para pensar, uy, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Corro, corro. Si aparece un león al lado mío, no me voy a poner a pensar cómo le puedo hablar al león para que no me ataque. No, voy a salir corriendo. Entonces, en ese momento, si yo no tengo una autogestión emocional, si yo no sé cómo actúo frente a situaciones de estrés o de crisis, difícilmente yo en ese momento pueda pensar en qué recurso puedo utilizar para afrontar esa crisis. Por eso el autoconocimiento, el día a día, esto es en el día a día que nosotros vamos viendo cómo nos sentimos, podemos hacer una recapitulación de nuestro día al final del día, decir, bueno, a ver, hoy cómo me levanté. Y la verdad es que me levanté un poco nerviosa porque tenía una reunión y eso me llevó a que saliera tarde de casa y perdiera el colectivo y de repente llegué tarde al trabajo, entonces llegué tarde a la reunión. Yo me voy reviendo en el día a día a ver qué situaciones yo pasé y cómo actué frente a eso. Primero eso, primero la autogestión emocional que a mí me va a permitir saber cómo yo reacciono hoy ante determinadas situaciones y cómo me gustaría reaccionar. Para después, cuando me pase algo más grave como en esta situación, ¿no? Que sucedió, yo tener los recursos para decir, bueno, ok, puedo estar tranquila, me puedo calmar, a ver qué puedo hacer para actuar de la mejor manera que pueda en este momento. Si viendo un huracán, uno mucho no tiene muchas alternativas por ahí para hacer, sí puedo pararme, calmarme y decir, bueno, a ver cuál es la mejor opción que puedo tener en este momento y en este lugar con lo que tengo acá, en casa, por ejemplo. Digo, salgo afuera, bueno, no, hay edificios, me van a aplastar, me quedo mejor abajo de la mesa por las dudas, entonces me va a permitir a mí gestionarlo de una mejor manera. El Sí, autoconocimiento, que es básico, me parece fundamental. sí, porque te ayuda a no entrar justamente en una crisis más fuerte, donde Mm. realmente no puedas discernir nada y tomar decisiones equivocadas, tal vez, ¿no? Entonces, totalmente creo que el autoconocimiento es muy importante. Y después, ahora que ya pasó tiempo, hay muchas personas que quedaron como con mucha angustia, con mucho miedo, ¿sabes? Que vuelva a pasar, o bueno, como tú lo sabes, que se genera un trauma, ¿no? Se genera un trauma que queda por el recuerdo de una experiencia unida a una emoción muy fuerte, que en este caso puede ser miedo o puede ser la angustia. ¿Cómo pueden trabajar esas emociones tan densas ahora que ya pasó todo? Bueno, vamos, yo acá me anoté un par de tips fáciles para que la gente que lo está viendo, lo está escuchando, lo pueda hacer en su casa y que también están comprobados desde la ciencia, ¿no? Con neurociencias y demás. En primer lugar, yo los que propongo en momentos en donde nosotros revivimos, porque cuando se genera un trauma solemos revivir la situación, ¿no? Constantemente o cada cosa que pasa es como que más que nada al principio estoy reviviendo todo el tiempo esa situación, pensando que me puede volver a pasar, o obviamente, como vos decís, es algo que se impregna en el cuerpo, la emoción se impregna en el cuerpo y me hace liberar a mí una catarata de hormonas que a nivel físico también me produce una reacción. Entonces, algo que primero pasa por la imaginación, por un pensamiento, se vuelve materia y físico cuando entra a nuestro organismo por medio de hormonas. Por ejemplo, puede ser el cortisol, pueden ser un montón de hormonas más que actúan en nuestro cuerpo. Entonces, cuando aparecen esas imágenes en mi cabeza, lo que yo sugiero siempre es tener un cuaderno y escribir absolutamente todo lo que pasa por mi cabeza. Por ejemplo, tengo miedo de que vuelva a suceder un huracán cada vez que hay un viento fuerte, yo siento que me va a volver a pasar, entonces me agarra miedo y empezar a escribir todo
empezá a describir todo lo que está sucediendo en tu cuerpo, todo lo que estás pensando, todo lo que estás sintiendo. De esa manera, ¿qué sucede? Cuando nosotros volcamos en papel, con papel y lápiz, todo lo que nos está sucediendo, hacemos que nuestros hemisferios cerebrales se equilibren. Cuando nosotros estamos en el pensamiento, hay un hemisferio que está trabajando más que el otro, que por lo general es el hemisferio izquierdo. Cuando yo escribo en papel, lo que permito es que esos hemisferios se nivelen. Por otro lado, cuando yo hago el proceso de escritura, voy a ver que mi mente es mucho más rápido de lo que yo puedo escribir. Entonces me va a obligar a mí mismo a ir más tranquilo, a pensar más tranquilo, porque no llego a... Y ahí me doy del aceleramiento que está teniendo mi mente y de que todo lo que está sucediendo es producto de mi mente y de mi imaginación. Eso en primer lugar. Otra cosa que podemos hacer es hablar con alguien. Es hablar con otra persona que podamos descargarnos emocionalmente, llamarlo por teléfono y decirle, mira, me pasa que cuando salgo ahora tengo miedo, me pasa esto, lo otro y aquello. Hacer una descarga emocional. Pero que esa persona no te lleve al mismo círculo en el que vos estás. Trata de que sea otra persona que no esté viviendo el mismo trauma. Hay un ejercicio que se utiliza mucho, que lo voy a tratar de explicar, si en algún momento se puede hacer buenísimo, que es cuando nosotros cerramos los ojos y nos estamos imaginando esa situación catastrófica, ¿cómo la estamos viendo? La estamos viendo con mucha intensidad, más cuando es cerca, cuando ha pasado cerca, ¿no? En lo inmediato. Entonces vamos a ver los colores, vamos a ver las sensaciones, los ruidos, todo, absolutamente todo. Vas a hacer una descripción de todo lo que ves en esa pantalla que está adelante tuyo. De a poco le vas sacando los colores, le vas sacando los ruidos, le vas sacando los olores y olores, le vas sacando todos los sentidos a esa película. Entonces de repente veo un viento fuerte que suena rápido y escucho, bueno, le saco el ruido. Después le empiezo a sacar los colores a toda la imagen. Le empiezo a sacar la intensidad y empiezo a hacer la imagen chiquitita, chiquitita, chiquitita y la llevo a un extremo de la pantalla y la hago cada vez más chiquitita. Y en la pantalla empiezo a poner una imagen de cómo yo me quiero sentir y cómo me quiero ver a partir de ahora. ¿Sí? Esto se trabaja mucho con una serie de meditación guiada como para sacar de la zona del cerebro aquellas imágenes que nos están produciendo una kinestesia, porque cada vez que nosotros nos imaginamos, lo estamos viviendo en el cuerpo. Entonces, de a poco voy a poder ir sacándole la intensidad a ese suceso que a mí me produjo esa emoción tan anclada en el cuerpo, como para revivirla constantemente y que me produzca lo que me produce. Otro tip que podemos dar con Gaby, la verdad es que la meditación es una técnica que a mí me permite estar en el momento presente. Entonces, cuando yo soy consciente de la respiración que ingresa por mi cuerpo, soy consciente de los pensamientos que estoy teniendo, no me permite estar en el futuro, ¿no? O estoy allá o estoy acá. Si yo de repente estoy meditando y estoy pensando en todo el suceso, y bueno, estoy allá, no estoy acá. No hay manera de estar como en los dos lugares, salvo que hablemos de física cuántica, pero yo tengo que estar centrado en mi cuerpo, en mi respiración y en todo lo que me está pasando. Para estas situaciones lo que yo recomiendo son meditaciones guiadas, porque la meditación silenciosa me va a llevar a pensar cuestiones que no tengo que pensar en ese momento. Sí, Entonces, las aquí no meditaciones... tenemos esta práctica, ¿no? Una meditación Claro. así como Sí, que o tenemos... Sí, como decís vos, tenemos que tener, sino mucha práctica y muy avanzados como para poder hacerla de forma silenciosa. Entonces, buscar a alguien que nos guste su voz, cómo lo da, y de esa manera, bueno, me voy guiando con lo que el otro me dice. Y de esa manera es mucho más fácil poder abordar este tipo de situaciones. Y por otro lado, también poder hacer cosas que me gusten.
porque todo lo que me gusta también me va a vincular con el área creativa, que es con la parte derecha del cerebro. Y ahí me va a permitir nivelar mucho esos niveles de ansiedad o de trauma que me hacen revivir la situación constantemente. Entonces, si yo puedo disfrutar de cosas o de pensar en reuniones con amigos, no hablar del tema, como ya dijimos, sino hacer cosas que a mí realmente me produzcan un cierto disfrute, un cierto placer, una cierta distracción, me van a permitir a mí ir saliendo también de este loop que estoy teniendo y todo el tiempo, porque justamente los traumas que traen, falta de cansancio, nos debilitan el sistema inmunológico, bueno, dormimos menos porque estamos todo el tiempo como alterados por la situación, se producen problemas digestivos, gastrointestinales, dolores de cabeza, bueno, hay un montón de consecuencias que nos producen. Y cuando nosotros estamos haciendo cosas que disfrutamos, liberamos oxitocina, que la oxitocina es la hormona que nos permite relajarnos y estar más tranquilos. Como nos mencionas, Vero, uno, bueno, lo que pasó ya pasó, pero la importancia de comenzar a conocernos, ¿no? Comenzar con este suceso que pasó, darnos cuenta de cómo enfrentamos este tipo de eventos y poder comenzar pues un viaje de autoindagación, de informarnos, de aprender a gestionar nuestras emociones para fortalecernos y saber qué hacer en estos momentos de crisis, ¿no? Porque no solamente son estos eventos o como el evento que pasó, sino que, bueno, la vida es la vida y siempre nos va a tocar en algún momento vivir alguna situación que nos saque de nuestra zona. Y bueno, entre más tengamos conocimiento de nosotros mismos, de nuestras emociones, de cómo gestionarlas, nos va a ayudar a enfrentar este tipo de crisis. Y bueno, ya lo que pasó, pasó. Y bueno, ahora, como nos cuentas, podemos hacer muchas cosas que ya nos compartiste para poder empezar y nosotros mismos calmarnos, ¿no? Comenzar a bajar ese estrés emocional, a bajar ese trauma. Creo que el ejercicio que nos comentaste nunca lo había escuchado, me parece muy bien, ¿no? Excelente ejercicio para comenzar a trabajar el trauma, para poder comenzar a bajar nuestro nivel de estrés. Creo que puede que no tengamos o que no sepamos hoy cómo, pero bueno, también necesitamos ponerlo en práctica. Muchas gracias, Vero. ¿En dónde te puede contactar la gente por si quiere indagar más, si quiere aprender a gestionar sus emociones, a conocerse más, más herramientas de autocontrol y gestión emocional? Bien, bueno, me pueden encontrar en las redes, en Instagram, Verónica Rivac, R-Y-B corta A-K, en LinkedIn estoy también, así que bueno, esos son los lugares en los cuales me pueden contactar. Yo soy de Argentina y así que hago sesiones online, ¿no? Para el resto del mundo. Y bueno, para acá Argentina también muchas las hago online. Así que cualquier cosita me pueden contactar por esos medios y compartimos recursos como también ya lo hablamos.